Pablo Montoya y con Leonardo, pues entendamos un poquito sobre el oficio de escribir, sobre la importancia de leer y sobre ellos en su oficio, cómo lo hacen y más o menos por qué lo hacen. Hemos premiado pues, en esas 5 versiones 165 personas colombianas muy talentosos, como Leonardo, y pues, seguimos pues, en nuestra intención desde RCN Radio y Televisión y el Ministerio de Educación Nacional pues, de aportar un poco a la promoción de la escritura del país y a la promoción de la escritura creativa. Nos acompaña Leonardo Muñoz. Él es ganador de la 5ª versión del concurso, es de Magangué, sur de Bolívar, pero vive hace muchos años en Medellín. Y Pablo Montoya Campuzano, que es escritor, músico, también es de Barranca Bermeja, hace muchos años también vive en Medellín. Y iniciamos entonces con una pregunta que se hacía la semana pasada Pablo Montoya y era Leonardo, y es para escribir un cuento, para escribir literatura, se habla mucho de la imaginación. Hablemos de eso. ¿Qué es la imaginación? ¿Qué es la imaginación para un escritor? Le voy a dar la palabra a Leonardo para que yo soy el anfitrión y supone que es el invitado, o sea que... Buenos días. Bueno, para mí imaginación, pues, lo que he escrito o mi experiencia como escritor, para mí imaginación es vida. Hay que estar vivo. Yo pienso que para uno poder escribir es necesario como estar vivo. Lo bonito de estar vivo es que uno puede contar cosas. Entonces, en ese sentido, la imaginación va muy de la mano de la vida. No imagino vivir. Si vives, tendrás 1000 posibilidades de hacer cosas y eso te va a encender la imaginación. Sí, es lo que entiendo. Sí, es una pregunta muy difícil, es un comienzo bastante complicado porque ¿cómo definir la imaginación? Yo pienso más bien que vinculemos el término a la literatura y a la escritura y partamos de algo fundamental. Lo que nos diferencia en particular con los animales es que los seres humanos somos imaginativos en muchos rasgos. Por ejemplo, los seres humanos somos eróticos cuando establecemos una comunicación sexual con el otro. Los animales no son eróticos. El erotismo es una proyección de la imaginación humana y es lo que nos diferencia, pues, digamos, de las otras especies. No quiero con esto decir que el hombre entonces es el centro del universo y sobre nosotros recae la responsabilidad del mundo. No soy antropocéntrico, ni mucho menos. Pero cuando nos vinculamos con la literatura, entonces la imaginación es fundamental y es lo que hace que un texto literario, digamos, adquiera a los ojos de los que ya han leído mucho, de las nuevas generaciones que están leyendo, un rasgo como de novedad. Decir originalidad es muy complicado en literatura y en arte porque yo creo que la originalidad es un concepto, digamos que desde hace mucho tiempo está copado de algún modo u otro. Lo que los escritores ahora hacemos a partir de la imaginación justamente es tratar de vertir los temas antiguos que ya han sido suficientemente tratados de una manera nueva. Es decir, el viejo dicho, coger los vinos viejos y meterlos en recipientes nuevos. Y ahí es donde, y me parece a mí, pues, ahí es donde la imaginación es fundamental. Es decir, cómo tomar un tema literario y plasmarlo de una manera que resulte, digamos, más o menos novedosa, ¿no? Que resulte interesante, que resulte fresco el texto o la historia que se cuenta. Yo creo que ahí, pues, habría que pensar en que hay personas que tienen una imaginación más despierta
pero de todas maneras pienso que, y ese es uno de los rasgos de este concurso, una de las características de este concurso, yo pienso que la imaginación puede estimularse en las personas, y pues, para eso están los concursos de cuento, para eso están los talleres de lectura, para eso están bueno, los libros mismos, porque es verdad que una imaginación literaria no podría crecer y desarrollarse de manera positiva si no hay lectura. Y es suficiente con la imaginación, o sea, basta con la imaginación para escribir literatura. ¿Qué otros ingredientes se necesitan? Bueno, yo pienso que más allá del talento, más allá de la imaginación, también se requiere coraje. Coraje para uno defender lo que quiere, pues como dentro de las cotidianidades, porque puede que coraje para poder sentarme a escribir, no dispersarme, eso lo podríamos llamar disciplina, pero siempre he procurado como eso. A veces la vida te ofrece también como otras cosas, y uno quiere escribir un cuento y va dilatando ese encuentro de escribir un cuento, y dilata ese encuentro, lo mengua, entonces se requiere como un coraje para uno poder determinar, bueno, quiero escribir una historia y voy a trabajarle esta historia, dedicarle horas a escribir este cuento, a poderlo gestar, y se requiere pues como también paciencia. Creo que fundamentalmente, y el coraje te va a llevar inevitablemente a que busques maneras de prepararte, de buscar lecturas que son fundamentales, de buscar amigos que puedan leer tus escritos. Es una posición como de terco, pienso yo. Sí, bueno, escribir en este país, en esta ciudad, es bastante difícil, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo comencé a escribir, pues a pesar de que viví en un medio más o menos letrado, siempre la posibilidad de que yo fuese escritor era visto como una especie de tragedia. Pero yo no me lancé a la escritura inmediatamente, sino que opté por un camino peor. Yo me dediqué a la música, y ser músico, ser escritor en este país, bueno, ahora las cosas han cambiado un poco, pero digamos en los años 60, 70, 80 era un poco difícil. Cuando García Márquez gana el Premio Nobel de Literatura en 1982, eso hace que en el país empiece poco a poco a presentarse un ambiente distinto frente a la literatura, ¿sí? Y ese premio Nobel y ese impacto que produce García Márquez en el mundo literario colombiano abre unas puertas impresionantes, que van desde la promoción del libro, desde la llegada aquí de editoriales comerciales, y desde la posibilidad misma de que hay ahora escritores, pocos, pero que pueden decir que viven de la literatura. Antes eso era complicadísimo, ¿no? Por eso los escritores colombianos antes eran abogados, médicos, y generalmente se metían en la política, eran politiqueros, ¿sí? Desafortunadamente en Colombia la política siempre está en manos de politiqueros, ¿no? Pero bien, ese término de coraje me parece muy importante, Leonardo, porque todavía significa para un joven que comienza a escribir un riesgo tremendo, ¿no? Un riesgo sobre todo con el entorno familiar y el entorno social, pero evidentemente hay amigos, hay personas, hay una cofradía que va alimentando ese talento. Entonces, además de la imaginación, se necesita, sí, esa convicción de que quiero ser escritor. Yo creo que con esas dos cosas empieza ya el aprendizaje de la escritura. Y el aprendizaje de la escritura se hace, o al menos lo digo yo de mi propia experiencia, se hace escribiendo y sobre todo leyendo. O sea, la lectura es fundamental. Por eso en ese video veo que los organizadores del evento siempre dicen: ¿cuándo vas a comenzar a leer y a escribir? Porque yo creo que son dos actividades fundamentales que deben mantenerse vigentes.
yo creo que el buen lector puede convertirse en un buen escritor. A veces un mal lector o una persona que no ha leído mucho puede dar en el blanco con algún texto, ¿sí? Pero cuando ya se establece en el escritor o en el joven escritor el deseo de ser, digamos, un profesional de la escritura, entonces ya viene todo ese compromiso de que significa pues leer. ¿Leer para qué? Leer para no volver a decir o a escribir lo que ya está escrito, ¿sí? Muchos jóvenes han llegado a mí mostrándome poemas, mostrándome cuentos, y lo primero que yo les digo es de dónde vienen todas esas historias que ellos me muestran, ¿sí? Entonces, yo creo que es fundamental esa lectura para poder abrirse un espacio y sobre todo para encontrar una voz propia. Yo creo que en este concurso lo que está apareciendo, yo no he leído pues todos los cuentos, pero hablo sobre todo de los jóvenes, pienso que lo que hay ahí es una búsqueda que está comenzando hacia esa posibilidad de encontrar una voz propia. Y eso ya es otro nivel, digamos, de la escritura. ¿Y cómo se logra, cómo se llega a eso? Se llega a través justamente de esa disciplina, de esa convicción, de ese coraje y de esa permanencia. Es una obsesión, el arte, ser músico, ser pintor, ser escritor, no es más que seguir una obsesión. Y esa obsesión, si es, digamos, verdadera, rompe o sobrepasa cualquier obstáculo. Leonardo, ¿qué piensa de esa relación lectura y escritura? Es inevitable, realmente, porque con la lectura amas con lo que trabajas en la escritura, y son las palabras. Uno aprende también a hacerse íntimo con las palabras cuando se acerca a las páginas de un libro, de una novela, la manera como un escritor desarrolla una escena o cómo juega con las sensaciones, son como arenita que se van pegando al cuerpo del amante, del escritor, o quien lleva ese deseo de ser escritor, y poco a poco todas esas arenitas se van volviendo una perla, y eso es lo que le va a darle, porque en la búsqueda de la voz siempre me he hecho como la pregunta, bueno, ¿cuándo uno puede decir he encontrado una voz? Esta es mi voz. Realmente no sé si hayan esas certezas. Yo solo sé que hasta el momento puedo decir que soy la voz de todas mis lecturas, de todos los escritores que he leído pues como hasta el momento, y también de los que no he leído hasta el momento, que también será otro encuentro. Es inevitable esa relación lectura-escritura, porque la lectura también te ayuda más allá a ayudarte a conseguir esa ambición de ser escritor, es también a fortalecer tu mirada a la vida. Pienso que te da la sensación de vivir doblemente, y cuando uno puede encontrar en los libros cosas que ocurren en la vida, pero en la vida también los libros te esclarecen, lo que lees en los libros como que te pone como unas antenitas, como Chapulín Colorado, todo alerta, pues como te hacen vivir, y por eso digo que la imaginación va también unido a la vida, a la lectura, porque es no dejar pasar por desapercibido esos detalles, un encuentro, un apretón de manos, una mirada furtiva todo puede ser el comienzo de una historia.